Jesús. Les estoy saludando en el nombre del Señor Jesús a cada uno de ustedes en esta hora de la mañana. Agradecida con Dios por la bendición que me concede hoy de poder estar con ustedes, mujeres en las manos de Dios. Y se ha iniciado un lema muy hermoso y es: somos testigos del poder de Dios. Creo que esta mañana todos podemos decir eso. Yo soy testigo del poder de Dios. Ese coro no faltaba en ninguno de los cultos evangelísticos, ¿verdad? Así que saludo especial para los líderes, para nuestra hermana. Señor la bendiga a estas mujeres que están ahí, la de oración, a nuestra intérprete el día de hoy, la hermana Damaris, un abrazo para usted y para toda la población sorda que nos escucha a esta hora y en todos los rincones de este mundo, de este país. Un abrazo para cada uno de ustedes y gracias a Dios porque estamos estrenando misericordia. Bueno, yo quiero que tomemos lectura de la palabra de Dios y vamos a hacerlo en Evangelio de San Marcos. A esa gran comisión, capítulo 16, y en el verso 14 habla cuando Jesús comisiona a los apóstoles y dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y termina diciendo en el verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y yo digo que uno de los mensajes de nuestro Señor Jesús, hermosos, poderosos y claros, es este capítulo. Este capítulo es la última misión. Una ocasión le puse ese título: la última misión que tenemos cada uno de nosotros. Así que somos testigos del poder de Dios. Yo creo que en esta mañana, si yo le preguntara, alce la manito, los que son testigos del poder de Dios, o si les dijera a los que están con nosotros en esta mañana, cuénteme algo, alguna cosa que Dios haya hecho en su vida, nos podríamos quedar toda la mañana, toda la noche, contando las maravillas y el poder de Dios que ha cambiado y transformado nuestra vida. Somos testigos, por supuesto que somos testigos de ese poder glorioso. Y yo creo que al ser testiga, en mi caso, ocular, testiga presencial de ese poder glorioso desde niña, marcó mi vida para siempre. Hablemos de esas marcas que Dios ha hecho en nuestra vida a través del poder de Dios. Porque mire que escuchábamos al inicio de este devocional: y me seréis testigo. Escuchábamos en la lectura de la palabra de Dios: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y va siguiendo hasta lo último de la tierra. Y se está cumpliendo hasta lo último de la tierra. Hay lugares quizás que en este momento están conectados, pero más adelante se van a conectar y van a ser testigos también de ese poder glorioso y van a alcanzar a escuchar esta poderosa palabra, la palabra de Dios, que ha cambiado y transformado nuestra vida. Quiero decirles que este pasaje bíblico que acabamos de leer, San Marcos capítulo 16, el verso 14, yo lo viví desde que era una niña. No fue porque me lo contaron, no fue porque alguien llegó a mi casa a decirme de las maravillas de Dios. No, desde niña pude ver esto que acabamos de leer. Cuando mi papá salió a la obra misionera por primera vez allá a Arica, Amazonas, a ese lugar, empecé a ver el poder de Dios. Siendo una niña de 6 años, yo pude observar cómo mi papá nunca nos dejaba, siempre estaba con nosotros
íbamos y lo acompañábamos a los servicios, a los cultos, y para uno era algo nuevo, diferente. Era predicar el evangelio por las orillas de los ríos, llegar a comunidades completamente indígenas, donde empezaban a recibir la palabra de Dios y donde Dios empezaba a manifestar su gloria y su poder. Por todos esos lugares vimos cómo el Señor obraba de una manera especial. Recuerdo que cuando llegamos a ese otro lugar, Puerto Santander, Amazonas, allí en ese lugar pude ver cómo el Señor usaba a mi padre y cada vez que oraba por alguien que estaba enfermo, como dice la palabra de Dios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero aquí hay algo especial, que cuando uno empieza a ser testiga de ese poder glorioso, no es porque sí, sino porque hay un proceso. Y la Biblia le dice, y estas señales seguirán. ¿Cuáles señales? Después lo dice, ¿a quiénes? A los que creen. Así que el primer punto en esta mañana es creer. Creer, tener fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Además, encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, y en ningún otro dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si nos vamos a leer la palabra de Dios en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, el verso 2 te dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, es importante creer, a los que creen, ¿en quién? En su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que sin ese fundamento, podríamos decirlo en esta mañana de creer, no alcanzamos la salvación. No podemos ver esos milagros, toda la obra que Dios ha hecho. Y estas señales seguirán a los que creen. Qué bueno cuando tenemos padres, y le doy gracias a Dios todos los días, que han creído a esta palabra, que le han creído a ese Dios poderoso, que han dado todo porque han creído las sagradas escrituras y han dejado todo, renunciado a todo por llevar a cabo este glorioso evangelio. Cuando hay padres así, indiscutiblemente, sin lugar a dudas, podríamos decir, esos hijos van a observar y también van a ser testigos de ese poder glorioso. Hermanos, cada vez que yo veía a mi papá que salía a orar, yo me le pegaba, yo estaba con él, mi papá nos llevaba. Cuando las personas, aquí dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Aquí vemos una señal que sigue, las señales siguen, no es que las estemos buscando, no, siguen a los que creen, a los que hemos creído a esta palabra. Y cuando recuerdo en el Pará, después de que llegamos de la obra misionera, un caso, ya era una niña de 10 años y seguía siendo testigo de ese poder glorioso. En una ocasión una señora se le poseyeron muchos demonios, espíritus, y cuando él salía de la casa, siempre estaba retirado. Y cuando él salía, el demonio ahí en la casa les decía a los que estaban, allá bien ese viejito, y empezaba les tocaba entre varios cogerla porque esta persona tenía mucha fuerza. Y nosotros llegábamos allá con miedo, pero queríamos ser testigos, saber qué era lo que iba a pasar. Y esa casa era llena de personas. Y cuando mi papá empezaba a leer la palabra de Dios, cómo ese demonio, esos espíritus cambiaban la voz, empezaban a llorar, decían no me pegue, cada vez que leía la palabra de Dios. Y claro, yo me acuerdo que uno aterrado allá en ese rinconcito, pero quería ser testiga de todo eso. Y cuando invocaba el nombre de Jesús, uno observaba que esta palabra, hermanos, esta palabra tiene un poder maravilloso, cómo estas personas eran libres en el nombre de Jesús y la persona quedaba en su estado natural.
Hermanos, eso cómo no va a transformar la vida de uno, cómo no lo va a marcar desde niño, de ser ese testigo del poder de Dios, cómo el Señor a través de ellos sanaba a los enfermos y no solamente lo observaban los demás. Hermanos, cuando estuvimos en la obra misionera, a mí me dio hepatitis. Muchos de los indígenas que estaban allí morían de hepatitis y eso fue como una pandemia que llegó allí y a mí me dio hepatitis. Recuerdo que fue la primera vez que mi papá y mi mamá me dejaron sola en ese hospital. La noche anterior había muerto uno de los indígenas allí debido a la misma enfermedad. Pero tenía unos padres que creían a este poder glorioso y ellos siempre imponían sus manos, clamaban a Dios y uno observaba cómo el Señor obraba, cómo el Señor sanaba a los demás, cómo el Señor manifestaba su gloria y su poder. Y claro que también fui testiga de este poder glorioso. El Señor me sanó, el Señor me restauró el hígado, mis ojos eran amarillos, yo vomitaba, no, mejor dicho, era algo muy difícil, era un dolor muy grande, pero el Señor Jesús hizo la obra y fui testiga de este poder glorioso también que Dios hizo. En mi nombre echarán fuera demonios. A la edad de 11 años, sigue diciendo, estas señales seguirán. Hablarán nuevas lenguas. A los 11 años, yo entendí a los 10 años esta palabra. Y entonces yo le decía, papá, yo quiero ser bautizada en el nombre de Jesús. Yo ya había visto que en otro nombre hay salvación. Ya sabía que, porque solo en ese nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Y a los 10 años, cuando esta palabra ya estaba revelada, cuando yo ya había visto todas estas señales, yo también quería. Hermanos, pero me decía, estás muy niña, espérese al menos hasta que cumpla 11 años. Y fue un año para mí muy duro. Cada vez que yo me acostaba a dormir, sentía miedo de morir, porque no me había hecho bautizar en el nombre de Jesús para perdón de mis pecados, siendo una niña que nací en un hogar cristiano. Pero cuando le he revelado esta palabra, uno quiere obedecerla, porque uno cree que esta palabra tiene poder, tiene autoridad, porque esta palabra, este es el camino, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando uno reconoce que solamente en Él hay salvación, empiezas a hacer y empezamos es creyendo, creyendo. Pero fue una tortura. A los 11 años, apenas cumplí los 11 años, papá, ya tengo 11 años, quiero ser bautizada. Y gracias a Dios, que apenas estuvieron los primeros bautismos allá en el Paracaquetá. Un saludo para todos los hermanos allá en el Caquetá, un abrazo. Allá en el Paracaquetá fui bautizada en el nombre de Jesús. Ha sido la experiencia y la decisión más hermosa que pude tener. Y a los 8 días fui testiga de esto que estamos leyendo aquí. Hablarán nuevas lenguas. Por primera vez tuve la experiencia de hablar en otras lenguas, de ser llena de ese poder glorioso. Y a esta edad el Señor me abrazó, confirmó esta palabra en mi vida, la marcó para siempre. Yo dije, de aquí no me quiero ir, Señor. Quiero servirte toda mi vida y me enamoré de Dios, hermanos, y empecé a servirle al Señor desde que era una niña de 11 años. Era maestra de escuela dominical y de ahí en adelante seguí viendo todo lo que está aquí escrito en la palabra de Dios. Esto no es una teoría más. No, esto no es una filosofía más. Esto no es un libro más. Esta es la palabra de Dios que cambia, que transforma la vida del hombre. Todo lo que está escrito, dice la palabra, ni una jota ni una tilde pasará. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es el libro por excelencia. Tiene inspiración, tiene revelación divina. Por eso tiene poder, es viva. El autor está presente. Por eso cuando la leemos cambia nuestra vida, la transforma. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice la palabra de Dios. Tomarán en las manos serpientes. ¿Cuántas veces estuvimos expuestos, hermanos, allá en la selva, a tantos animales, serpientes, pero no nos tocaban? El Señor nos guardaba porque Él promete estar con nosotros todos los días y nos guarda en medio de todas las situaciones. Tomarán en la mano y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño.
¿Cuántas veces no nos dieron a beber cosas? Pero eso no nos hacía daño, hermanos, porque el poder de Dios es real, este evangelio es real, el Dios que predicamos es real, es un Dios vivo. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Así que la invitación en esta mañana para todos los que están ahí es creamos en esta palabra, creamos en esta palabra gloriosa, creamos en el poder de Dios, porque hemos sido testigos una y otra vez. Como les decía al comienzo, si les preguntara, ¿qué Dios ha hecho en su vida? ¿Qué Dios ha hecho en su familia? Nos quedaríamos aquí contando las maravillas del poder de Dios que ha cambiado y transformado nuestra vida. Qué bueno es nuestro Dios, que nos ama tanto, que está dispuesto a ayudarnos. Pero hay algo que el ser humano, yo diría en esta mañana, hay una pandemia que está entrando a la mente del ser humano. Hoy el enemigo no trabaja de otra manera más que contaminar la mente, más que venir con filosofías, con corrientes que nos desvían de la verdad. Y una de las cosas que ha atacado al ser humano a nivel mundial es la duda, porque la duda hace que usted no vea estas señales. ¿Cómo vamos a ver? Clamamos y no vemos, pedimos y no encontramos, porque hay duda, porque no creemos en ese poder glorioso. Y claro, la Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea. Acuérdense que es la palabra clave de este mensaje, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo vamos a recibir algo si no hay fe? Sin fe es imposible. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 nos lo explica. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, estar convencido, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y eso es lo que está afectando hoy en día a través de las corrientes, el humanismo, el relativismo, tantas corrientes que están llegando a la humanidad y muchas veces a través de las redes sociales se está distorsionando la verdad. Se está contaminando la mente, los pensamientos. El enemigo se ha dado cuenta, hermanos, que hoy en día esta es la forma para alejar al hombre de este propósito glorioso, para que las personas no vean. ¿Por qué? Por la duda. Hay quienes han dudado ya de la existencia de Dios. Hay quienes han creído a esas corrientes filosóficas, donde hoy en día se trata de que Dios sea el propio hombre, de creerse el hombre, con esas corrientes que han llegado, han permeado nuestra vida, que han venido desde lejos, desde el oriente, por allá, corrientes donde el ser humano lo llevan a posesionarse como si fuera Dios. Muchos creen que el dinero lo es todo. Muchos creen que la salud lo es todo y buscan por allí, buscan por allá y han dejado lo más importante. Pero gracias le damos al Señor, porque aquí hay conmigo en esta mañana quienes hemos sido testigos de ese poder glorioso. ¿Cómo callar? ¿Cómo quedarnos con la boca cerrada cuando hemos recibido ese poder glorioso, cuando esta palabra, hermanos, la hemos vivido? No porque otros nos la han contado, no porque alguien ha llegado por allí, no, gloria al Señor, porque hemos sido testigos, lo hemos visto, lo hemos sentido en nuestra vida y Él ha hecho cosas grandes en nuestra vida, hermosas, maravillosas. Qué bendición, hermanos. Les cuento que aquí en el eje cafetero, invito a la hermana Dunia para que cierre el micrófono, por favor. Aquí en el eje cafetero, ahí en el Coliseo del Café, hermanos. Se están congregando en este momento familias pastorales, donde están allí, hermanos, siendo testigos del poder de Dios, de todo el país. Aquí tengo 2 familias pastorales conmigo. Estoy contenta de tenerles a ellos aquí en el eje cafetero, en el Quindío, hermanos. Y son personas, hermanos, familias que siguen siendo testigos de ese poder glorioso, donde podemos, hermanos, disfrutar
de las maravillas de Dios, del poder glorioso que la ha hecho y seguirá haciendo. Yo no sé si alguien en esta mañana quiere recibir un milagro. Yo no sé si alguien en esta mañana, quizás allá en el hospital, allá en la cárcel, allá en el campo, allá en la ciudad, allá en el trabajo, allá en otro país, está esperando una respuesta de parte de Dios. Está necesitando un favor de Dios. Lo primero que vamos a decirle al Señor es, auméntame la fe. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios, pero cuando tenemos fe, cuando creemos, dice Él, ¿acaso hay algo imposible para mí? Piénselo, ¿acaso hay algo imposible para mí? Es que los médicos dijeron que no hay esperanza. Es que los médicos ya dieron el diagnóstico y el diagnóstico no hay reversa. ¿Hay algo imposible para Dios? Y estas señales seguirán a los que creen. Que se levante alguien en esta mañana diciéndole al Señor, te creo, creo en tu poder, creo en tu palabra, creo en tus promesas. Y esperemos. Esa respuesta está ahí, esa respuesta viene de parte de Dios. Aumentanos la fe. Cuando tenemos fe, podemos recibir de parte de Dios sus promesas. Él es real, Él es un Dios vivo, Él es un Dios poderoso. Que en esta mañana puede usted recibir este milagro que tanto ha deseado, hermano, hermana, amigo. Si usted le cree al Señor, no hay nada imposible para Él, lo que sea, nada imposible para Él. Encontramos en la palabra de Dios grandes milagros. ¿Qué tal si nos vamos allá a observar ese milagro que hizo a través de Lázaro? Un hombre que quizás en algún momento estas mujeres dudaron, porque somos humanos. No llegó el maestro, no vino a orar por Lázaro. Lázaro se muere. ¿Ay, qué esperanza hay? Si ya está muerto, si ya lo enterraron, ¿cuál es la esperanza? No vino, pero el Señor estaba ahí. Quizás alguien está pensando eso, ya lo enterraron, ya no hay nada que hacer. Este problema ya pasó mucho tiempo, pero quizás el Señor a través de esta palabra le está insistiendo, aumenta la fe. Para mí no hay nada imposible. Crea, creer es importante. Recuerde que necesitamos oír. Al oír aumenta la fe, podemos creer y podemos nacer de nuevo. Podemos obedecer a esta palabra, nacer de nuevo, recibir esa palabra y recibir también esa respuesta de parte de Dios. No hay nada que hacer. Han pasado los años y no he visto nada. Este hijo no llega, ese esposo no llega, esa esposa no llega, esa respuesta. Pero recuerde que Dios responde sí, no o espere. Y en este proceso el Señor nos está formando. En este proceso Dios quiere una mujer, quiere un hombre que le crea, que se goce en medio del desierto, que se goce en medio de la prueba, en medio de la dificultad, que lo adoremos porque Él pelea nuestras batallas, porque Él va delante de nosotros, porque Él es un Dios justo y ama la justicia. Dice, el hombre recto mirará su rostro. Gloria al nombre de Jesús. No hay nada que hacer, pero cuando aparece el maestro, las cosas cambian. Cuando aparece el maestro allá en ese problema que no hay solución, entonces lo vemos a él actuando como Dios. Viendo en su humanidad, lo vemos actuando como Dios. ¿Dónde le han puesto? Y lo llevan a ese lugar donde no hay vida, en ese lugar donde están todos allí muertos, donde no hay esperanza. Y todos están siendo que viendo también qué va a pasar, qué le está pasando, qué es lo que está sucediendo, porque también fueron testigos. Cuando el Dios de la vida llega, hermanos, la muerte se tiene que ir. Cuando Dios aparece en nuestra vida, encontramos el milagro, la respuesta. Vemos el poder de Dios, cómo se glorifica. Y el Señor llama a Lázaro, ven fuera. Y ese muerto, hermanos, recibe después de 4 días que ya su cuerpo estaba descompuesto, el Dios de la vida vuelve nuevamente a organizar todo, a darle vida a ese cuerpo y Lázaro resucita después de estar muerto, después de estar tantos días allí, resucita.
Y el que dice, déjenlo, Lázaro sale, le quitan las vendas con las que estaba atado. A veces la situación nos ata, a veces la situación hace que nosotros nos quedemos ahí estancados. Pero cuando aparece el Señor Jesús, nos da la liberación que necesitamos, hermanos. Aumenta nuestra fe y recibimos el milagro, como lo vieron sus hermanas, Marta y María. Disfrutaron y fueron testigos en ese momento del poder de Dios que pasa fronteras, que pasa nuestra limitación mental y humana, que creemos que no podemos. Pero le damos gracias a Dios en esta mañana, que contamos con Dios, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, aquellos que hemos sido transformados por el poder de Dios, podemos decir, yo soy testigo del poder de Dios. He visto su gloria, he visto sus maravillas y los hemos visto una y otra vez, desde Génesis a Apocalipsis. Hemos sido testigos de ese poder glorioso. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que aumente nuestra fe para recibir lo que necesitamos de parte de Dios. Es necesario que usted y yo le creamos al Señor, que sigamos escuchando esta palabra. Estimado amigo, allá donde usted está, recuerde que no hay salvación en otro nombre, sino en ese nombre glorioso, en este nombre poderoso que ha cambiado y transformado nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que la invitación es para usted, para su familia, para todo aquel que crea. Seremos testigos, no solamente allá en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Y desde aquí, desde el Quindío, enviamos esta palabra para decirte a usted, estimado amigo y hermano, tenemos Dios. Sigamos creyendo en esta palabra, sigamos creyendo en este poder glorioso para que podamos seguir siendo testigos del poder de Dios. Y no nos callemos, porque recordemos la misión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, ahí está la clave. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, también viene la condición, será condenado. Estimado amigo, créale a esta palabra, a ese Dios glorioso que está tocando la puerta de tu corazón y quiere hacer un milagro, el milagro más grande que el ser humano puede recibir, y el que lo veo siempre es cuando la persona le cree a Dios, cuando le entrega su vida al Señor. Es el milagro más grande, cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, que esa naturaleza muere y que somos nuevas criaturas. Es el milagro más extraordinario que Dios hace en el ser humano. Recíbelo como su único Dios y como su único Salvador. Que el Señor Jesús te bendiga y bendiciones para todos en esta mañana. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. Hoy es la oportunidad, hoy es el tiempo aceptable, porque mañana no nos garantiza que tengamos vida. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. Iglesia del Señor, esta